Queridos hermanos, Dios les bendiga. Lindo y feliz martes. Y bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Hoy estaremos viendo las 3 primeras plagas. Y bueno, para esta ocasión me acompaña el pastor Luis Antonio Palomino, de la Iglesia de Covina. Pastor, Dios le bendiga, sea Muchas gracias, bienvenido, pastor. Y bueno, hemos aprendido bastante, ¿no, pastor? Acerca del, Así es. de lo que hemos visto, por ejemplo, vimos ayer quién endureció el corazón del faraón, la lección anterior, y hoy estaremos viendo las 3 primeras plagas. Sí, muchas lecciones interesantes, ¿no? O sea, espirituales para nosotros, para que aprendamos de la palabra. Pastor, y vimos también en las lecciones anteriores del domingo y lunes, vimos que en cada plaga, en cada evento, fueron mezclados con misericordia, ¿no? Correcto. Que Dios queriendo llamar la atención del faraón y de cada ser humano hoy día. Dios querido llamar la atención por eso. Cuando sucede cualquier evento, un terremoto o algún desastre natural, Dios queriendo llamar la atención del ser humano para que pongan los ojos en Cristo Jesús y vean que sin Cristo Jesús el ser humano está perdido. Y que todo esto es temporal y que no vale la pena poner nuestros ojos en las cosas de la tierra, 100%. Sí, pastor, vamos a orar. Queridos hermanos, les invitamos, vayamos de rodillas a pedir la dirección del Espíritu Santo. Pastor. Querido Dios, nuestro Señor, al estudiar las 3 primeras plagas, Señor, queremos rogarte que nos des sabiduría, entendimiento y que podamos, Padre, ver en tu palabra lecciones espirituales para nuestras vidas. Sí, Señor. Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos ven en este momento y que estudian con nosotros, Señor. Te pedimos que tú puedas concedernos tu bendición y tu gracia. Sí, Señor. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, pastor. Bueno, las 3 primeras plagas. Bueno, hoy queremos hablar de las 3 primeras plagas. Y quiero invitarles a ir a la Biblia. Vamos a Éxodo capítulo 7. Una vez más, ese es nuestro capítulo de la semana, Éxodo capítulo 7, 8. Pastor, interesante, ¿no? Lo que dice como introducción de la iglesia de la lección de hoy martes. Dice que las 10 plagas de Egipto no iban dirigidas contra el pueblo de Egipto, sino contra sus dioses. Cada plaga golpeaba al menos a uno de ellos. Correcto, así es. Interesante, ¿no? Adelante, pastor. Y sí, y vamos a ver justamente la primera plaga, a cuál de sus dioses estaba atacando. Ahora, obviamente los dioses, como decíamos en días pasados, no son de verdad los dioses, pero los egipcios creían que esos dioses los estaban defendiendo. Entonces, cuando Dios mandaba una plaga, les demostraba que no existían esos dioses. Cada plaga decía, si ellos existieran, ¿por qué les está pasando esto? O sea, Dios les estaba redarguyendo, les estaba devolviendo el argumento que ellos tenían contra el pueblo de Israel. Oh, si su Dios es Dios, ¿y por qué Él permite que sean esclavos? Ahora Dios voltea el papel. Redarguir es justamente devolver un argumento en contra de aquel que lo está lanzando. Y les dio de su misma, como dice... Una sopa de su propio chocolate. Exacto, algo parecido, sí, exacto. Entonces, vamos a ver aquí en Éxodo 7, 14 al 21. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido. Estoy leyendo el versículo 14. Y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana al Faraón cuando baje al río. Y saldrás a su encuentro en la ribera llevando en tu mano la vara que se volvió culebra. Versículo 16. Y les dirás, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. Voy a golpear con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Los peces que hay en el río morirán. Apestará el río y los egipcios tendrán asco de beber sus aguas. Y dice el versículo 20, y Moisés y Aarón hicieron como lo mandó Jehová, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia del faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Ahora, esto sucedió, dice el versículo 21 en la parte final, en toda la tierra de Egipto.
O sea que de acuerdo a esto, el Señor, y me llama la atención la primera parte donde dice, tomarás la vara que se convirtió en culebra o en serpiente y tocarás las aguas. Miren, esa vara era una forma de decirle, ¿te acuerdas del milagro, Faraón? ¿Te acuerdas del poder del Señor? Era una manera de decir, aquí estoy yo, este es el poder de Dios. Era una manera de recordarle que Dios era más poderoso que el Dios de los egipcios. Y aquí, justamente, había un Dios que se llamaba el Dios Api. El Dios Api, que era el Dios del Nilo. El Nilo era el río caudaloso, ancho, más grande y fértil, que causaba que todo lo que había a lo largo de ese gran río estuviera lleno de comida, de plantas, de árboles. Egipto era poderoso porque tenía el gran delta del Nilo. Entonces, cuando Dios corrompió todas esas aguas y las convirtió en sangre, inclusive todos los arroyos, todo lo que había, ellos iban a beber y encontraban sangre. Y todos los pececitos que estaban en el agua, todos los animales, todos murieron por la contaminación de ese río. Ahí mostró el Señor que definitivamente ese Dios no existía, el Dios Api, porque no pudo detener esa plaga, que fue una plaga bastante significativa. Entonces, cuando vemos la historia, dice que los hechiceros de Egipto, ellos también tomaron, como hicieron con la serpiente, y trataron de imitar el milagro. Y lo lograron hasta cierto punto, porque había agua que quizá tenían en algunos recipientes o algo, y ellos dijeron, mire, nosotros también podemos. Y entonces el faraón se endureció. Pastor, quería decir algo sobre eso. Sí, pastor, vemos que aquí, vemos que en la lección trata de varios dioses. Por ejemplo, el Dios, por ejemplo, aquí dice el punto 2. Dios dio entonces otra oportunidad al faraón. El Señor se enfrentó esta vez directamente a Eket, la diosa de las ranas. Correcto, ahí Éxodo está la segunda. capítulo 8, del 1 al 15. Y luego hay otro punto 3 que dice la tercera plaga tiene la descripción más breve, Éxodo 8, 16 al 19. Y habla de las plagas están dirigidas contra Geb, el dios egipcio de la tierra, del polvo de ella, ecos de la historia bíblica de la creación. Dios hizo salir los insectos que se extendieron por doquier, incapaces de duplicar este milagro. Solo Dios puede crear vida. Los magos declararon, dedo de Dios es este. Éxodo capítulo 8, 19. Sin embargo, el faraón se negó a ceder. Correcto. Ahora, eso que comenta ahí la lección, pastor, cuando lo miramos en la Biblia hay algunos detalles interesantes, y es que justamente cuando subieron la segunda plaga, que fue, la primera fue la de las aguas convertidas en sangre, pero la segunda plaga fueron ranas que subieron por todo Egipto. Ranas por todas partes. Usted se iba a acostar en la cama, ranas. Levantaba la olla, ranas. O sea, era terrible. Por todas partes ranas. No era nada letal, pero era muy incómodo. Y todas las ranas haciendo ruido. Y bueno, y ya cuando el Señor hizo ese milagro, dice que los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas. O sea que también la segunda plaga, también ellos pudieron imitar. Ellos hicieron eso, nosotros también. Imitaron. Obviamente sabemos que Satanás estaba detrás y era una manera de decir, nuestro Dios también puede hacer lo mismo. También puede hacer lo mismo. Pero sin embargo, el Señor mandó después otra plaga. Ahora, fue la de los piojos. Ahora, piojos que se extendieron por todo el país de Egipto. Imagínense decir todo el país de Estados Unidos lleno de piojos, por todas partes. O sea, estamos hablando de algo, palabras mayores. Sin embargo, aquí hubo una diferencia y quiero invitarles a leer lo que dice la Biblia en capítulo 8, versículo 18. Éxodo 8, 18 dice, los hechiceros también intentaron sacar piojos con sus encantamientos. Y recordemos cómo fue que lo hizo, ¿no? Dice que tocó con la vara el polvo de la tierra y salió de una polvareda y de ahí todo eso se convirtió en piojos y se llenó todo de piojos. Dice los hechiceros dijeron, nosotros también podemos. Y golpearon
pero no pudieron. Dice, no pudieron. Hubo piojos tanto en hombres como en las bestias. Y entonces los hechiceros, ahí fue cuando dijeron lo que usted mencionó, pastor. Dijeron al faraón, es el dedo de Dios. Pero el corazón del faraón se endureció. O sea que los mismos hechiceros del faraón reconocieron de que el Dios de los hebreos realmente era más poderoso. Y dijeron, no te metas con este Dios, realmente está haciendo cosas prodigiosas que ya está fuera de nuestro alcance y del alcance de nuestros dioses. Pastor, quizás haya alguien mirándonos en la televisión, alguna persona nueva. Ujú. Dirá, bueno, dice que hubo esas plagas invadieron toda la tierra de Egipto. Pero el pueblo de Dios estaba dentro de la tierra de Egipto. Ajá, ¿Y qué con ellos? ¿Qué pasó en lugar de... Que alguien se esté preguntando, ¿no? ajá. ¿Y qué pasó con los egipcios, con el pueblo de Israel cuando la agua se convirtió en sangre? O cuando cayeron piojos, o cuando hubo ranas. Sí, ¿Qué pasó en el lugar donde ellos habitaban? pues mirando el registro de lo que aparece hasta acá, no da mucha información, excepto de que sabemos que el Señor en las siguientes plagas menciona que no fueron tocados la tierra de Gosén, que era donde estaban los hebreos. Exactamente. Ajá. Y para aclarar, Ujú. pero quizás hay alguien que nos está viendo por primera vez. Pero sabemos que el Dios de Israel, el Dios del cielo que creó todas las cosas Ujú. y tiene autoridad para hacer posible todo, Ujú. estaba al cuidado del pueblo, ¿verdad? De su pueblo querido y amado, Así es. y que Dios lo iba a proteger. Ujú. Y bueno, si hay un texto bíblico, no recuerdo en qué parte está, que dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ujú. Nadie. Pero mire lo que dice la sierva del Señor. Aunque los magos parecían producir ranas con Moisés y Aarón, como Moisés y Aarón, no podían eliminarlas. Cuando el faraón vio que los magos no podían detener las plagas ni eliminar las ranas, se sintió un poco humillado y quiso que Moisés y Aarón suplicaran al Señor por él para eliminar las plagas de las ranas. Empezaba a saber algo acerca de aquel Dios del que se declaraba totalmente ignorante. Moisés y Aarón le habían dicho al faraón que ellos no producirían las ranas por magia, ni por ningún poder que poseyeran, y que Dios, el Dios viviente, las había hecho venir por su poder y que solo Él podía eliminarlas. Ujú. Luego sigue diciendo, previamente el faraón se había jactado ante Moisés y Aarón, porque los magos podían con sus encantamientos hacer parecer las mismas cosas. Cuando pidió a Moisés que suplicara al Señor por él, este le recordó con anterior altanería y jactancia a causa de las obras realizadas por sus magos, y preguntó al faraón dónde estaba ahora su vanagloria y dónde estaba el poder de aquellos magos para eliminar las plagas. El Señor escuchó las súplicas de Moisés y detuvo las plagas de ranas. Ujú. Podemos ver el amor, la misericordia y el poder, ¿verdad?, de Dios. Que no hay ningún poder, ningún tipo de poder que pueda contra Dios. Ujú. Así es, pastor. Dios ordenó que se calmara, que se quitara la plaga de la rana y se calmó. Ujú. Incluso dice la sierva del Señor que el faraón pidió que oraran por él, que le pidieran al Dios que tuviera misericordia de él, ¿no? Sí, es extraño, ¿no? O sea, que él llegó a humillarse y decir, pídanle a Dios por mí. Quizá había una lucha en su corazón y estaba tratando de ceder a las súplicas del Espíritu Santo, como pasó con Judas. Por momentos él entraba en razón y decía, ¿qué estoy haciendo? Pero llegó un momento que dijo, no, basta, ya he ido demasiado lejos, sigo adelante por mi camino, por orgullo. Y le pasó lo mismo al faraón. Creo que eso nos debe enseñar a nosotros muchas cosas, pastor. Yo creo, pastor, que tenemos que aprender de todos estos
eventos, pastor, y que no debemos endurecer nuestro corazón, que tenemos que hacer caso a la voz de Dios cuando Dios habla a través de su santa palabra, a través de sus siervos y a través del Espíritu Santo. Hay un texto en la Biblia que dice, si escucháis la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestro corazón. Vemos que el Espíritu de profecía dice que el Espíritu Santo habló a Moisés, a Faraón, de muchas maneras Dios hablando, ¿verdad? Correcto. Y no quiso. Entre más se negaba, su corazón más se endurecía y más cerraba la puerta. Sí. Y todo es el simple orgullo. El simple orgullo. De Faraón. No quiso hacerlo. No quiso hacerlo, no quiso reconocer. Hubiera sido tan bonita la historia, pastor, si el Faraón en este punto de estas primeras plagas, el Señor le estaba llamando para que él dijera, está bien, ya quiero conocer el Dios de ustedes, pero no quiso. Hay un caso de otro rey, pastor, que se encuentra en el libro de Daniel, que fue el rey Nabucodonosor, un rey muy tirano, muy severo, digamos. Muy severo en su trato con los hebreos, porque ahí también los hebreos estaban siendo, estaban siendo oprimidos. Sin embargo, a pesar de su orgullo, el Señor lo humilló cuando le quitó su razón durante 7 años, y cuando le volvió la razón, él glorificó a Dios y dijo, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y nos dice la inspiración que Él al final estará en el cielo con nosotros. Eso es algo maravilloso. O sea, son 2 reyes de imperios antiguos, pero Nabucodonosor al final sí escuchó el llamado de Dios y se arrepintió. Y qué lindo, ¿verdad? Qué lindo el Dios de amor que tenemos, ¿no? El Dios de oportunidades. Mire lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Dice, el Señor escuchó la súplica de Moisés y detuvo las plagas de ranas. Cuando el rey se vio aliviado de sus angustias inmediata, volvió a negarse obstinadamente a liberar a Israel. Moisés y Aarón, por orden del Señor, hicieron que el polvo de la tierra se convirtiera en piojos a lo largo de toda la tierra de Egipto. El faraón llamó a los magos para que se presentasen ante él para hacer lo mismo con sus encantamientos, pero no pudieron. No pudieron. Moisés y Aarón, los siervos de Dios, por orden suya, produjeron la plaga de los piojos. Los magos siervos de Satanás, por mandato de éste, procuraron producir lo mismo con sus encantamientos, pero no pudieron. La obra de Dios se mostró superior al poder de Satanás. Amén. Pues los magos con su encantamiento solo podían realizar unas pocas hazañas. Cuando los magos vieron que no podían producir los piojos, dijeron a Faraón. Entonces los hechiceros dijeron al Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón del Faraón se endureció y no lo escuchó, como Jehová lo había dicho. Correcto. Wow, los magos de Faraón entendieron que había otro poder más superior que al poder de sus dioses. Ajá, correcto, así es. Qué hermoso, pastor, poder ver que el Señor obra en el corazón humano y que Él quiere la salvación de todos los seres humanos y espera que nosotros podamos responder. Bueno, quizá la lección de estas 3 primeras plagas, pastor, son, primero, la plaga de sangre, la segunda, pues la plaga de las ranas, y la tercera, la de los piojos. Yo creo que lo que esto nos enseña, pastor, es que nosotros debemos saber que Satanás puede hacer milagros igual que Dios, pero el poder de Dios siempre se va a manifestar más fuerte que el de los seres humanos. Sí, que hay un límite, hay un límite. Hay un límite. Dios ha puesto un límite a Satanás, donde no puede pasar. Sí, y a veces Dios lo permite para probar al ser humano. A ver cómo estamos. Sí, bueno, queridos hermanos, el Dios del cual nosotros estamos hablando aún sigue haciendo milagros. Y Dios está hablando. Dios quiere que tú le adores, que tú le conozcas, no endurezcas tu corazón. Ven a Dios. Que Dios te bendiga.
Y te esperamos para mañana, a la misma hora y por el mismo canal, 44.8. Amén. Dios les bendiga.